Hola, ¿cómo están? Soy Ed Merma. Bienvenidos a mi canal. Bueno, en esta oportunidad les traigo un nuevo video tutorial en el cual realizaremos el metrado de una viga de cimentación, para el cual tocaremos, ¿no?, los criterios a considerar cuando se esté ejecutando esta partida. Bueno, para el cual vamos a trabajar con este plano de cimentación donde nos detalla, ¿no? También vamos a hacernos guía, se podría decir, de la norma técnica de metrados, en el cual esta partida lo vamos a encontrar en los ítems 2.3.3, que va a pertenecer a obras de concreto armado. También vamos a trabajar o requerir de nuestro formato de metrados. Y bueno, sin más, empezamos. Mm, Viga de cimentación, ítem 2.3.3. La norma técnica de metrados nos hace una mención de que esta partida generalmente se diseñan para conectar las zapatas, de manera que trabajen en conjunto, pudiendo actuar como cimientos. A ver, mm, podríamos decir que son como cimientos reforzados que se van a presentar en la estructura, ¿no? Y básicamente lo que podemos rescatar de las imágenes son la forma, ¿no?, de cómo van a estar conectados estas vigas de cimentación con las zapatas. En este punto tenemos un detalle de cómo, del volumen que va a presentar el concreto para ambos elementos. En este caso van a estar conectados tres elementos: uno que es la zapata, las vigas de cimentación y también una columna, ¿no? En este otro gráfico podemos bueno, visualizar el armado o la armadura de acero, tanto para la zapata como para la viga de cimentación, y por último para la columna. Ok, entonces empezaremos con el primer metrado concerniente a viga de cimentación, que lo vamos a encontrar con los ítems 2.3.3.1, que es el metrado para el concreto. Nos indica que el cómputo total de concreto será de los volúmenes de cada viga de cimentación. Ok, y ahí se va a considerar dos criterios para poder realizar este metrado. Entonces, la unidad de medida será en metros cúbicos, y lo que tenemos aquí es básicamente los planos, ¿no?, de detalles con los cuales vamos a realizar este ejemplo. Ok, entonces sin más empezamos con la resolución del ejemplo. Ok, primeramente lo que tenemos que considerar será identificar esta viga de cimentación en el plano de cimentación. Ok, aquí tenemos un pequeño plano donde podemos observar o identificar los detalles de la zapata, en este caso zapata 1, zapata 1. ¿Qué más podemos detallar en este punto? A ver, vamos a identificar los cortes que van a ser también necesarios y muy importantes para el metrado del tema que estamos desarrollando. Bueno, en esta parte podemos visualizar que presenta una placa, también los detalles de las columnas. A ver, y por último lo que a nosotros nos interesa, ¿no?, que son las vigas de cimentación. Obviamente estas vigas de cimentación lo vamos a encontrar por lo general con estas denominaciones, ¿no?, que es VC. Ya va a depender si van a haber de 2, 3 o 4 tipos, ¿no?, de vigas de cimentación. Esto básicamente va a cambiar según la dimensión que vayan a presentar este elemento estructural. Entonces, para este ejemplo tenemos dos vigas de cimentación tipo 1. ¿Por qué? Porque ambos nos hace referencia que tienen dimensiones de 0.25 por 0.40.
Ok, entonces, a ver, mm, lo que podríamos ver también y rescatar, a ver, en el plano no nos va a ayudar mucho porque, o bueno, sí, en realidad tiene los datos, ¿no?, necesarios, pero como pueden ver, el- hay algunos detalles que en realidad falta editar, o bueno, obviamente no le dieron el orden correspondiente, ya que los números o el acotado, ¿no?, de las longitudes horizontales, como pueden ver, está de cabeza. Y obviamente yo coloqué, ¿no?, el plano de forma correcta, haciéndome guía del nombre, ¿no?, del ambiente que va, donde va a presentar estas vigas de cimentación. Ok, bueno, eso es, lo vamos a dejar, ¿no?, para otro tema, pero ahora nos vamos a enfocar a las vigas de cimentación. Lo que voy a hacer primeramente va a ser señalar o identificar, ¿no?, en qué punto se encuentran estas vigas. Entonces, como hemos ido trabajando, vamos a determinar claro, a determinarlo o seleccionarlo de esta manera. Aquí tenemos una viga y aquí otra viga. Obviamente vigas de cimentación. Ok, los dos nos hace referencia a las mismas características y por ende es del mismo tipo. Más hacia abajo vamos a encontrar el detalle de corte para estas vigas, en los cuales también vamos a detallar en qué punto se encuentran. Y para este ejemplo, los detalles de corte nos hacen referencia que estas vigas de cimentación están en este punto. Ok, entonces de la misma manera vamos a seleccionar estos cortes. Ok, entonces ahí podemos visualizar las vigas de cimentación en el cual nos detalla la sección, ¿no? Nos dice que es 0.25 de ancho por 0.40 de altura. A ver, ¿qué más podemos rescatar? Ok, en este punto el diámetro de las barras de refuerzo, pero ahora solo nos vamos a enfocar al tema del metrado de concreto. Para este tema va a ser sencillo determinar, ¿no?, o realizar el metrado para concreto. Sin embargo, también les voy a hacer presente un criterio de cuándo, ¿no? O bueno, básicamente de qué manera podríamos determinarlo. Para este ejemplo lo que vamos a hacer será lo siguiente. Básicamente lo que vamos a considerar en este punto será solo determinar la longitud que va a presentar la viga de cimentación y obviamente realizar, ¿no?, la operación o la multiplicación referente con la sección que va a presentar para que podamos obtener el metrado en metros cúbicos, que es la unidad concerniente a esta partida. Ok, jóvenes, entonces empezamos. Diremos, ¿no? Obviamente como son dos vigas de cimentación del mismo tipo, nos dirigimos a nuestra hoja o a nuestra plantilla de metrados. Aquí pondremos ítem 2.3.3. Aquí detallaremos viga de cimentación. Ok, ahora en la parte de abajo pondremos ahora ítem 2.3.3.1 y en este punto ahora determinaremos concreto. Ok, pero entonces este detalle también tendríamos que revisar, ¿no? A ver. Obviamente nos tendría que dar, ¿no?, el tipo de mezcla o de concreto o la resistencia que va a presentar o para este elemento. A ver, vamos a ver. Aquí nos da a
A ver, concreto de 210, que es para el sobrecimiento. Y bueno, a ver, no nos hace otra referencia. Vamos a trabajar con resistencia de 210. Entonces vamos a poner concreto de 210, o pondríamos de esta manera, de FC' igual 210 kilogramos por centímetros cuadrados. Ok, obviamente está haciendo referencia que el metrado es referente a viga de cimentación porque está dentro, ¿no?, de los criterios. Y obviamente, como estamos siguiendo la secuencia, hace referencia que pertenece a esta viga. Ahora vamos a detallar. Entonces pondríamos lo siguiente. Viga de cimentación se encuentra entre los ejes 1, 1, entre ejes A y B. Entonces consideraríamos de la siguiente manera. Eje 1, 1 entre ejes AA y BB. Ok. La unidad lo vamos a colocar en este caso en el detalle de concreto, que es metros cúbicos. Ahora sí, en la parte de abajo, en número de elementos. En número de elementos lo que vamos a considerar es lo siguiente. Como los dos tienen la misma característica, entonces vamos a considerar dos números de elementos. Bueno, en este punto eso es para reducir el tiempo, para avanzar, ¿no?, más rápido, se podría decir, el metrado. Sin embargo, si a ustedes o si ustedes quieren realizarlo por separado, no hay ningún problema. Entonces realizan el metrado correspondiente a este punto y también a este otro punto. Ok, entonces eso va a depender, ¿no?, ya de cada uno de ustedes. Pero a ver, si les podría dejar un consejo en este punto, es que si ustedes recién están empezando a tocar el tema de metrados, mejor realícenlo por separado, ya que de esa manera van a tener más práctica y les va a ser mucho más servible. Ok, pero para el caso de ahora vamos a tocarlo como dos elementos. Pero, a ver, vamos a poner número de elementos 2. Sin embargo, si tocamos los dos elementos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener que ahora también mencionar el eje 2, 2, ya que eso nos va a ayudar a que cuando se realice, ¿no?, la supervisión o quien revise, en este caso el expediente, puedan determinar que esos dos elementos se está haciendo referencia en esos dos ejes. Entonces, a lo ya detallado en la partida, le vamos a considerar lo siguiente. En eje 1, 1 y eje 2, 2 entre ejes AA y BB. Ok, ahora sí estamos detallando de una manera correcta y se podría decir entendible. Obviamente que quien lo lea dirá, pues no, eje 1, 1 y eje 2, 2 entre ejes AA y BB. Entonces se irá al plano de cimentación y revisará, pues no, eje 1, 1 y eje 2, 2 entre ejes AA y BB. Ok, listo. Entonces de esa manera, como pueden ver, ya estamos detallando de una manera correcta en este caso la descripción de la partida. Lo que sí les voy a volver a repetir es que por favor sigan esta secuencia, este orden que estamos realizando nosotros para este ejemplo.
Esto les va a ayudar a mostrar o a entregar un trabajo de mejor calidad y sobre todo va a ser mucho más entendible. Ahora seguimos. La longitud. La longitud. Obviamente que la longitud será desde este punto hasta este punto. Porque es la longitud que le corresponde a la longitud de la viga. ¿Ok? A ver, ¿qué podemos rescatar ahora de este punto? Si tenemos la longitud, aquí nos hace referencia de la sección de la zapata que es de 1,35 y en este otro canto también de 1,35. Una longitud, aquí en este caso de eje a eje, de 3,01. A ver, en la parte inferior también es 3,01. Ok, aquí es sencillo de determinar esta longitud, aunque en este caso esta longitud nos está dando desde de eje a eje. Entonces nosotros determinaríamos de la siguiente manera. Vamos a hacer un pequeño ejemplo en este punto. Cuando se trabaja, o bueno, cuando nosotros nos den o nos determinen, ¿no? Las longitudes en este punto de ejes, lo que tenemos que considerar y tener en cuenta es que los ejes siempre van a estar determinados en la parte central de cada, bueno, en este punto será, bueno, de cada elemento. Si aquí está una columna, entonces ese eje se va a encontrar en la parte central y en el otro extremo de la misma manera. En la parte media, claro, en la parte media de esos dos elementos. Entonces nos indica que la longitud de eje en eje, de eje a eje, es de 3,01 metros. Ok, entonces, pero también nos hace referencia, a ver, en este punto, aquí lo que vamos a requerir es la sección de la columna. A ver, vamos a ver si en la parte inferior nos detalla ese dato, ¿no? Bueno, solamente nos hace referencia que, a ver, no. No se presenta ese detalle. Ok, pero aquí como ejemplo le vamos a dar lo siguiente. Vamos a hacer este ejemplo. Ok, jóvenes, entonces lo que estamos haciendo en este punto es darle una sección a cada, o bueno, a las columnas. Listo. Y también podríamos detallarlo de esta manera para tener una referencia mejor, ¿no? Podríamos determinar que va a ser una columna de tipo C1 y el mismo podríamos considerar en este punto, columna de tipo C1. Entonces, ¿qué hace referencia?
que las dos columnas van a tener una sección de 0,25 por 0,25. Ok, entonces nosotros, o bueno, ahora nos tocaría determinar la longitud que va a haber desde este punto hasta este punto. Ok, entonces ahora este es nuestro detalle, ¿no?, que tendríamos que considerar. Y bueno, tenemos todos los datos como para poder determinar esa longitud. Y vamos a hacer lo siguiente. Como el eje está en el centro de este elemento de la columna y es 0,25, entonces esta mitad o esta longitud que va a tener ahora desde este punto hasta este punto va a ser el siguiente. En la parte inferior vamos a poner esa longitud. Será 0,25 menos, o bueno, sería entre 2. Ok, 0,25 entre 2. Aquí vamos a hacer esa pequeña referencia. A ver, igual a 0,25 entre 2. 0,125. Entonces aquí será igual a 0,125. Pero también, si queremos hacerlo de una manera más directa, si sabemos que los dos tienen el mismo tipo de columnas, entonces obviamente si restamos claro, ¿no?, si restamos este espacio con este otro espacio, obviamente se va a ir 0,25, porque entre los dos van a ser una sumatoria de 0,25. Entonces, obviamente, si realizamos, ¿no?, la operación así analíticamente, se podría decir, lo haríamos de esa manera directa. Sin embargo, si este elemento o esta columna fuese de tipo 2, tipo 3 y tuviese otro tipo de sección, supongamos de 0,30, 0,35, 0,40, entonces ahí sí vamos a requerir realizar esta operación para ambos extremos para determinar cuánto es la longitud que le corresponde. Entonces, como sabemos que a ambos, en este punto, ambos tienen, ¿no?, ese espacio de 0,125, y 0,125 más 0,125 por 2 va a ser 0,25. Entonces, a esta longitud de eje en eje, lo que vamos a hacer será ahora, le vamos a restar menos 0,25. Y si hacemos esa operación, a ver, vamos a tener un 0,3, perdón, es 3,01 menos 0,25. Sería de 2,76. Ok, entonces aquí el resultado sería 2,76. Aquí es algo extraño, ¿no?, que bueno, esa longitud nos da de 3,01, pero bueno, hay que trabajarlo tal como está esos datos. Entonces, la longitud correspondiente a la viga de cimentación será de 2,76. Ok, entonces ya tenemos la longitud y lo único que haríamos ahora sería considerar, ¿no?, en longitud 2,76. El ancho y la altura, obviamente eso ya lo tenemos en el plano de detalles. Y como pueden ver, el ancho nos hace referencia que es de 0,25. Y la altura
es de 0.40. ¿Ok? Entonces aquí ponemos 0.25 y la altura de 0.40. ¿Ok? Ahora determinamos el resultado parcial o el metrado parcial. Y listo. Y por último, un metrado total. No se olviden que al considerar el metrado total tenemos que determinar, ¿no?, el redondeo con cuántos decimales queremos trabajar. Entonces, redondear más. El número será el metrado parcial y vamos a trabajar con 3 decimales. Ok, y eso sería todo. Entonces aquí tenemos nuestro metrado del concreto correspondiente al ejemplo que hemos desarrollado. Y así de sencillo, jóvenes. Entonces, si nuestro plano, supongamos, presentase, ¿no?, más tipos de vigas de cimentación, seguiríamos esa misma secuencia. Creo que aquí el único detalle es ver, ¿no?, si es que en el plano de cimentación no nos detalla, ¿no?, o el acotamiento no nos hace referencia de esa longitud, entonces podemos determinar nosotros esa longitud realizando este criterio o esta operación. Claro, o mejor dicho, este análisis, que como pueden ver es sencillo. Entonces, si tenemos, o si supongamos, ¿no?, el plano de cimentación fuese de un proyecto, por decir, de 3, 4 ambientes, y tuviesen, en este caso, se podría decir, diferentes tipos de vigas de cimentación, entonces se realiza el metrado para cada uno de ellos. Entonces, sin más, hemos terminado con este metrado, pero antes de terminar con este tutorial, ahora les voy a hacer presente un criterio que se les podría presentar. Entonces, ¿de qué manera ahora vamos a considerar? Obviamente, si nosotros nos damos cuenta, aquí se está presentando los detalles de una zapata. Ahí están, se podría decir la sección de una zapata, en este caso zapata número 1. Y obviamente la viga de cimentación está dentro de esta zapata. Lo que he visto es lo siguiente, jóvenes. Entonces, algunos, al momento de efectuar el metrado de concreto, lo consideran todo el concreto dentro de la zapata. Sin embargo, otros primero consideran, o sea, por separado, ¿no? Obviamente que en este punto, a ver, en toda esta zona, podemos ver que hay una intersección o un amarre, algo así, ¿no?, entre la zapata y la viga de cimentación. Entonces, lo que algunos consideran es lo siguiente. Primero, o bueno, ese volumen de concreto que va a estar involucrado a los dos elementos, algunos lo van a considerar en la zapata y otros en la viga. En lo personal, yo lo considero dentro de la viga. ¿Por qué? Porque la viga es un elemento estructural muy separado, ¿no? Entonces, al momento de efectuar el metrado de concreto de la zapata, voy a tomar todo el volumen que le corresponda y al final voy a restar este pequeño volumen que va a pertenecer a la viga de cimentación. Pero ojo, incluso para ello va a haber algunos criterios también que sí o sí tenemos que considerar. Ok, entonces haciendo referencia acerca de ya, ¿no? Bueno, esto va a depender de cada uno de nosotros, de a qué elemento le vamos a considerar
en este caso el metrado de concreto, pero ojo, en realidad yo siempre lo considero al volumen de la viga de cimentación y posteriormente recién considero al de la zapata. Entonces, si haríamos un bosquejo, se podría decir de este ejemplo, a ver, aquí vemos que está el otro detalle de la otra sección, de la otra zapata. Si ustedes, bueno, realizan, ¿no? O toman todo el volumen y lo realizan en el metrado de zapatas, está bien. Entonces, solamente para el volumen de la viga de cimentación considerarían este espacio. Sería, o considerarían la longitud, esta longitud. Obviamente vamos a poder determinar también esa longitud, pero en cuanto a cálculos, creo que vamos a tener que determinar, ¿no? O sea, ahora, bueno, va a ser un poquito más tedioso realizar o determinar cuánto es la longitud, ¿no?, que le va a corresponder a todo este tramo. Ok, entonces, esto va a quedar ya, depende de cada uno de ustedes de cómo lo quieran considerar. Ya les hice mención que en lo personal yo prefiero determinarlo primero a la viga de cimentación y posteriormente ya restar, ¿no?, ese volumen correspondiente a la zapata. Ahora, el otro detalle que tenemos que considerar es cuando tenemos un corte, en este caso de detalle. Vamos a hacer un pequeño bosquejo. A ver, vamos a ver en los gráficos. Aquí podríamos ver. Ok, como podemos ver, miren, en este gráfico se visualiza que la viga de cimentación o la parte superior de la viga de cimentación tiene el mismo nivel que la parte superior de la viga, o perdón, de la zapata. Entonces, no siempre van a ser así, jóvenes. En algunos casos, y obviamente no se van a encontrar con este tipo de trabajo, se podría decir. Supongamos, este es el plano de detalles de la zapata. Aquí va a ir la columna, se podría decir. Y ahora, la viga de cimentación puede ir en este nivel, jóvenes. Entonces, obviamente, si vamos a considerar esta viga de cimentación y si vamos a realizar el metrado como les hice referencia, entonces esta viga de cimentación ingresará hasta este punto. Hasta ese punto. Entonces, ese es un caso, jóvenes. Pero hay otro caso. Bueno, este nivel en este caso, de la viga de cimentación, en algunos casos lo van a encontrar ahora en esta parte. O a una altura, se podría decir, a una altura X de la altura de la zapata. Y aunque parezca algo quizás sin lógica, lo podríamos determinar de esa manera, pero sí, jóvenes, en realidad me he encontrado con un tipo de trabajo similar a este. Esto sería otro tipo, ¿no? Pero básicamente no interesa si esta viga de cimentación esté hacia más abajo o esté al ras. El metrado va a ser el mismo, de acuerdo al criterio que hemos utilizado. Pero, ¿cuándo va a cambiar? Cuando esta viga de cimentación presente ese detalle. Entonces, ahí que podemos rescatar que solo una parte de la viga está involucrado, en este caso, a la zapata, y otra parte está, se podría decir, por separado, ¿no? Entonces, obviamente tendríamos que determinar ahora este volumen
este pequeño volumen para poder restar posteriormente al metrado de concreto, ya sea de la zapata o podríamos considerar solamente al metrado de la viga, pero a ver, si vamos a seguir el mismo criterio, entonces lo vamos a dejar así, no hay que complicarnos. Solamente tendríamos que determinar este volumen que va a presentar en esta área señalada para restar al metrado correspondiente, ¿no? Ya sea de la zapata o restarle al volumen de concreto de esta viga de cimentación. Y bueno, jóvenes, con esto estaríamos terminando con este video tutorial. En el siguiente realizaré el metrado concerniente a encofrado y desencofrado, que para el cual también se presenta dos tipos de casos, ¿no? Y igual realizaremos el criterio correspondiente para ese caso. Y bueno, como pueden ver, hemos realizado el metrado así de sencillo y no tiene nada de complicado, ¿no? Y bueno, jóvenes, si hay alguna duda respecto a este tema o a este video tutorial, no olviden hacerlo presente en los comentarios y para ver, bueno, ¿no? O posteriormente poder realizarlo, un corto video tutorial despejando o haciendo referencias a sus dudas. Eso sería todo, jóvenes. Gracias, saludos.